Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy es 25 de febrero de 2021 y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes eh, en este tema pues tan bello, tan importante que es el de cómo amarse a uno mismo, comprendiendo y amando a quienes amamos. Eh, Porque pareciera a veces estar contrapuesto eh, o tener, pues sí, contraponerse, ¿no? Les ofrezco una disculpa porque estaba en sesión y pues voy terminando sesión y voy empezando aquí con ustedes. Les agradezco mucho pues su paciencia, que me hayan esperado ahorita unos minutitos para iniciar y, y pues compartir esto que todavía en este mes que festejamos a San Valentín, el amor y la amistad, pues este es un tema pues bien importante. Eh, ¿Por qué me parece importante? Porque a veces cuando hablamos del amor a uno mismo pareciera que solamente se va a como si hubieran espacios, ¿cómo poderlo explicar bien? Como si hubieran espacios en donde el que se ame uno a uno mismo fuera válido y en otros espacios la otra persona, ya sea la pareja o un hijo, una hija o la familia con quien estemos interactuando, como que hubiera solamente espacio para amarse a uno mismo, eh, pero no para que sea incluyente el amarse a uno mismo de manera paralela. Eh, Son temas muy novedosos, que no por novedosos significa que no los podamos vivir. Justamente de eso es de lo que se trata. Ay, no sé si me escuchen, porque vi que estaban los altavoces bloqueados. Pero bueno, repito entonces, si esas personas que están escuchando, si me pueden decir si escuchan o no, se los voy a agradecer mucho y les doy nuevamente la bienvenida al tema, si es que no se escuchaba, de este tema trascendental que se llama cómo amarse a uno mismo, comprendiendo y amando a quienes amamos. ¿Por qué? Porque yo he notado que hay como que cierta confusión y a veces cuando uno habla de amor a uno mismo estuviera centrado a cuando uno no puede, no tiene o no convive con otra persona o que no tiene una pareja. Y esto pues es un tema fundamental en todos los ámbitos en donde nos estamos interactuando, porque el amarnos a nosotros mismos significa tener una comprensión tal de quiénes somos que vamos a poder desde allí comprender a las personas que tenemos al lado, que tenemos enfrente. Y por eso es que me pareció trascendental el no solamente hablar del amor a uno mismo, porque de eso pues hay mucha información y se habla mucho de que amarse a sí mismo es respetarse y es expresar lo que no nos gusta. Y yo no digo que no, definitivamente sí es así en parte, pero también es importante el saber que amarse a uno mismo es un ingrediente fundamental para poder comprender y amar a las personas que tenemos a nuestro lado y que tenemos enfrente, porque si no de otra manera estamos buscando que la otra persona que está junto a nosotros o quien nos ama nos provea de un amor que nosotros no conocemos o no procuramos o no cuidamos o no cultivamos. Entonces por eso me pareció muy importante este tema. Ya en el siguiente jueves trabajaremos sobre el tema de, ¿cómo se llama? Sobre el tema de cuando se vive una ruptura o una separación o un divorcio, porque ese también es un tema importante en estos tiempos y que forma parte también de amarse a uno mismo y de amar a una persona, en el sentido de que si no te puedes acomodar o no encuentran el acomodo
el uno con el otro, pues también es una excelente opción el reconocer que cada quien puede seguir su camino asimilando las lecciones que cada quien se brindó y pudiendo cada quien retomar sus vidas, y si hay familias y hay hijos, pues que puedan negociarse los acuerdos de la mejor manera. Ese tema también me parece fundamental y que no está del lado de este tema que estamos tratando, porque a final de cuentas son experiencias que a las que todos de una o de otra manera vivimos, o que si nosotros no las vivimos, pues personas con las que estamos cercanos, pues sí también las pueden vivir o las han vivido. Y de qué mejor manera poder transmitirla, vivirla, que comprendiendo cuál es ese signo de amor. ¿Qué sería amarse a uno mismo? Amarse a uno mismo significa también pues conocerse, reconocerse, identificar qué es lo que uno valora, qué es lo que uno no valora, eh, porque en ese principio, en ese conocimiento, pues es en donde se puede edificar una vida plena. Y si yo deseo tener una vida plena en estas 7 áreas de la vida, en el área espiritual, en la mental, en la vocacional, en la financiera, en la familiar, en la social, en la física, pues eso me va a ayudar a tener un magnetismo, un carisma que voy a poder irradiar a las demás personas, y que voy a poder tener esa sensación, ese gozo por vivir, ese disfrute de amarme a mí mismo, porque amarse a uno mismo significa saber lo que uno quiere y poder priorizar lo que uno quiere. Pareciera algo muy obvio, y a veces resulta difícil hablar de estos temas porque uno piensa que el amor es algo que se da solo, o que con el conocimiento que hemos tenido o que nos han enseñado es suficiente, y sin embargo es un tema que es tan trascendente, que está detrás de cada conflicto que hay en diferentes áreas de la vida. Cuando uno se siente a gusto con uno mismo, pues es un indicio de que hay una desconexión de lo que uno es, con lo que uno quiere, con lo que tal vez está imponiendo hacer por tratar de quedar bien con otras personas, por ser bien visto por personas que son importantes por nosotros, y dejamos de lado lo que es fundamental para nosotros. Si no nos sentimos suficientemente valiosos, pues es un signo también de que no nos conocemos a nosotros mismos. O si no nos sentimos a gusto en nuestros trabajos, pues es también un signo de que no hay un amor a uno mismo, de no entender que tal vez tu proceso de vida en la cuestión del trabajo pues ha tenido ciertos tropiezos o ciertas dificultades que normalmente son normales en la vida de una persona, pero que si tú no las comprendes o no las contemplas así, pues vas a tener un juicio sobre cómo deberías de ser, sin recordar que todo es un balance en la vida, que tenemos altas y bajas en las diferentes áreas de la vida, y eso es lo que nos hace ser y lo que nos hace pulir el diamante que cada persona es. En el área financiera igual, si no te sientes a gusto con el área financiera, pues no es consuelo, pero es bueno que sepas que la mayor parte de las personas en el mundo no tienen preocupaciones financieras porque no conocen su valor, no saben cuáles son en detalle sus habilidades, cuáles son sus talentos, y por lo mismo pues piensan que pueden estar en cualquier trabajo en el afán de tener un sustento que facilite o que dé la oportunidad de una sobrevivencia personal y para la familia. Y eso es lo que está detrás del área financiera. En el área familiar, pues el amarse a uno mismo es fundamental, porque si nosotros no conocemos nuestro valor y vemos que nuestra familia en ciertos momentos no es como nosotros queremos,
puede que nos sentamos defraudados o nos juzguemos que no estamos siendo lo que espera la familia por no comprender que la dinámica de la familia pues es tener altibajos y a veces acercamientos, a veces distanciamientos, a veces conflictos, a veces eh, falta de comunicación o que no llega el mensaje que tú quieres o que sientes que no te entienden o tú no puedes entender a la otra persona. Entonces, todos estos aparentes conflictos yo he aprendido y eso es lo que me ha ayudado y por eso tengo el gozo de compartirlo con ustedes cada jueves, que tenemos la oportunidad de que con cada conflicto podernos amar mejor, con mayor detalle, conocernos mejor, como esa frase que les puse de Malcolm X tan bonita, que habla de que todos somos luz y el aproximarnos nuestra luz y sumarla con la de otra persona significa comprendernos y si nos comprendemos, déjenme leérselas porque está muy bonita, aquí no lo puedo abrir, o bueno, sí lo podría abrir, pero resulta más sencillo como que verlo aquí, pienso yo. Estoy yendo a mi muro para ver esa frase de Malcolm X que nos dice, es que la cambié, está en el ABC de la sabiduría. Los invito también a que vayan al ABC de la sabiduría y el amor incondicional. Es una página de Facebook en donde subo frases, también ahí subo los en vivos cuando terminamos. Aquí está la frase de Malcolm X que dice, necesitamos más luz el uno del otro. La luz crea comprensión, la comprensión crea amor, el amor crea paciencia y la paciencia crea unidad. Entonces, yo veo que esta frase tan bella de Malcolm X, de este gran activista norteamericano, promotor de la defensa de los derechos de los afroamericanos, del respeto por su dignidad como personas, pues es fundamental, es bellísimo ver cómo conoce el corazón, cómo logra uno conocer su propio corazón y su propio valor cuando entiende uno, gracias a los desafíos, cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es la naturaleza del valor de cada persona, sin importar quién sea ni cómo sea, sino comprender el que uno es un camino, es uno un reconocimiento, es uno producto de sus crisis, es producto también de sus triunfos, es producto no solo de lo que los demás dicen de uno, sino sobre todo de lo que uno valora y confía de uno mismo. Y también de lo que desconfía. El amor a uno mismo a veces se confunde con una sobrevaloración de nuestro ego, de que yo valgo mucho y porque valgo mucho yo me merezco todo. Y eso solamente es un lado del ego, porque hay otro lado del ego que nos dice y que nos menosprecia y que siempre va a funcionar de manera sincrónica dependiendo en dónde nos movamos. Si nosotros pensamos, es que yo me merezco todo y valgo mucho, si yo me clavo en esa idea y menosprecio a las personas, pues voy a traer a mi equilibrio y es muy probable que alguien afuera me diga, oye, pues no vales tanto como dices o no me parece lo que dices o me menosprecien, porque lo que crea el amor a uno mismo es el poder reconocerse uno exactamente como es, el poder decir, pues yo tengo estas habilidades, tengo estos talentos, pero si las habilidades las dejo de cultivar, pues no voy a tener los resultados que yo quiero. Eso es algo que estamos cultivando constantemente. También es algo que fundamental en el amarse uno mismo, pues el ver cuáles son sus debilidades.
y poder incluso reconocer a las personas que son útiles en tu vida, útiles en el sentido de que ayudan en tu evolución. ¿Qué personas te conviene tener cerca? Personas que tengan el valor de decirte, oye, te ves muy bien, o hiciste una buena exposición del tema, o la verdad es que no te entendí, o no me gustó, o pienso que estás despeinada, o pienso que no fuiste clara en lo que dijiste. Yo creo que todos apreciamos cuando, tanto en la amistad como en el amor, el poder tener esa franqueza de reconocer nuestras habilidades y reconocer nuestras debilidades, para entonces no sentarnos a contemplarlas, sino trabajar en ellas, abrazarnos y ver que no es sencillo tener y darle poder a estas 7 áreas de la vida que les comento, sino que es un trabajo cotidiano. Y por qué a veces desatendemos algunas áreas y ponemos más atención en otras, pues justamente por los vacíos que percibimos de niños o en algún momento importante o trascendente en nuestras vidas. Porque si pensamos que, por ejemplo, un vacío de salud, que en esta época pues se van a crear muchos vacíos de salud, tal vez porque se enfermó algún familiar tuyo, eh, por el COVID, o porque se agravó su enfermedad o enfermedades que ya tenía, o porque haya muerto algún familiar cercano o alguna amistad, como nos ha pasado de una o de otra manera a todos. Entonces, eso se vuelve un vacío, eh, algo que consideramos muy valioso y que vemos que no podemos obtener con facilidad, y entonces tendemos a ponerle mayor atención. Entonces, este tema es, por eso es importante, por eso es valioso, porque pues en el amarse uno mismo está, en lo que yo he entendido, la capacidad de poder transformar todo. Así de poderoso es el tema. Porque si yo me amo a mí mismo, a mí misma, voy a poder entender que siempre he estado inmersa en el amor. Y tú me podrías objetar, y con toda razón, ¿cómo voy a estar inmerso en el amor en esta pandemia donde están pasando tantas cosas? Y yo te puedo contestar comprendiéndote que sí es cierto que se han complicado muchas cosas, pero que si, si comprendemos lo que son los principios universales, lo que va a suceder cuando nosotros no ponemos atención en ciertas áreas es que vamos a traer que algo nos ayude a poderle dar luz y valor a lo que no le hemos dado luz ni valor. Y si nos damos cuenta en el sistema pues en el que hemos crecido, en el sistema económico en el que hemos crecido, pues se tiende a dar mucho valor a lo que es el dinero, a lo que es el trabajo para poder obtener dinero, y tiende a haber un pues cierto menosprecio, o no hay espacio sencillamente para poder uno poner atención a otras áreas de la vida que gracias a la pandemia ahorita se están poniendo atención, incluida la salud, y que incluso algunas personas pues han ofrendado su vida para hacernos conscientes de la importancia y la trascendencia que tiene la salud, porque si hacemos un balance hacia atrás, nos daremos cuenta que pues han habido pandemias, problemas de salud que, si bien no son contagiosos como lo puede ser una bacteria, aunque el COVID no es una bacteria, pero son contagiosos, por ejemplo, como la pandemia eh, de las vías urinarias. Hay muchísimas mujeres y también hombres que padecen de vías urinarias. Hablando específicamente del caso de México, que es el que más he investigado, pero tú que nos ves en algún otro lado del mundo, puedes tener conciencia de que hay otros tipos de padecimientos, o te invito a que consultes en las páginas o de las personas en las que tú confíes cuáles son los problemas de salud que predominan. Pero por ejemplo en el caso de México pues las vías urinarias no se consideran como uno de los problemas de comorbilidad, para lo del COVID, ¿no? Para ser más sensibles a las personas del COVID, pero sí la hipertensión, pero sí
el fumar, por ejemplo, el tener problemas en los pulmones, la obesidad, eh, básicamente esos dos que yo ahorita recuerde, pero antes de eso, pero incluidos estos, son problemas de salud que han existido antes de que llegara el COVID y que con el COVID se han agravado y que gracias a que se ha manifestado este problema de salud es que todos nos estamos volteando a ver, a poner atención, porque si nos quedamos en casa, pues ponemos atención en aspectos que si bien hay que seguir dándole seguimiento al trabajo a través de las plataformas digitales y a los avances que han habido en las en la tecnología y gracias también al sistema financiero en el que vivimos. No se trata de negar las ventajas del sistema económico imperante en el mundo, que es el capitalismo, pero también es importante ver cuáles son los puntos o las áreas en donde nos hemos vuelto frágiles por darle prioridad al trabajo y al dinero y no atender eh, pues las situaciones de salud, la salud propia, que no solamente tiene o viene del cuidado de lo físico, sino que tiene también un origen en la mente, en cómo pienso, en cómo, qué tan congruente soy entre lo que pienso y lo que hago, y cómo eso se transforma en juicios que se trasladan a mis emociones, y esas emociones cuando pierdo el control de mis emociones o por no perder el control las reprimo, pues eso tiene como consecuencia que yo tenga problemas en mi cuerpo físico como un mecanismo perfecto que me haga saber que hay un problema de desalineación en mi ser, en mi cuerpo mental, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo espiritual. Entonces, por eso el amarse a uno mismo pues es fundamental y la mejor fórmula para poderle dar luz a cualquier área que tú quieras darle luz. Si tú te amas a ti mismo, por ejemplo en el área financiera, vas a tener la capacidad de negociar en un trato con tus clientes, o si pasas y solicitas un trabajo, vas a poder hacer una buena negociación de buscar un trabajo en donde tengas un buen salario, o si vas a emprender un negocio y vas a tener socios, que puedas emprender, que puedas negociar un buen acuerdo de tal manera que tanto tú te sientas justamente tratado en el porcentaje que vas a obtener de la ganancia, como tus socios se sientan de la misma manera correspondidos, porque ahí es a donde se dan grandes asociaciones y grandes tratos. En el área en el área física ya lo expliqué, en el área financiera ya también lo expliqué, y en la realización con uno mismo, en cómo uno se ve a uno mismo en relación con los demás, por ejemplo en la relación con las personas que amamos, pues es fundamental, porque hace rato estaba yo investigando, escuchando sobre cómo nos vemos las mujeres desde lo que son las realidades que estamos viviendo en este siglo XXI. ¿En qué sentido me refiero? En todo el movimiento feminista y la diversidad de enfoques que tiene. Una especialista estaba explicando, una feminista estaba explicando como que todas las vertientes que hay sobre el feminismo, yo la verdad las desconocía, fue muy bueno escucharla. Eh, y esto a veces de amarse a uno mismo, que es algo que se promueve mucho a través del feminismo, y que se busca mucho exaltar el valor de la mujer, me parece muy sabio y muy necesario, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta cómo he tenido también consultantes, alumnos, varones, estudiantes, que me han dicho, es eh, que de pronto cuál es la justicia o el reconocimiento para ellos como varones cuando hay un conflicto entre, por ejemplo, en una relación de pareja, o en la relación de la custodia de los hijos, cuando ya no son pareja. Y ese tema también es muy importante, porque
si nosotros estamos esperando que el amor a uno mismo esté nutrido por lo que otros hacen por nosotros, pues no nos damos cuenta que cada persona requiere nutrir ese amor a sí mismo primero para entonces poderlo compartir hacia afuera. Y también este pensamiento judio-cristiano del altruismo que hablábamos en el en vivo de la semana pasada, nos hablaba del mismo tema, o comentábamos sobre el mismo tema, en donde se nos enseña o se exalta que es mejor dar que recibir. Y la verdad es que es tan importante darse a uno mismo como también recibir, porque si uno no tiene o no recibe, ¿qué es lo que vas a poder dar? ¿O de dónde vas a dar si no recibes, si no te nutres? Entonces por eso el amor a uno mismo es fundamental, porque implica una responsabilidad, un cuidado, un privilegio de poder crear ese espacio, ese hogar, que empieza en un hogar interior y que es grandioso podernos dar cuenta que empieza en uno mismo. No empieza en los otros. ¿Cómo poder desear? Veámoslo desde el otro lado. ¿Cuáles son las personas que te inspiran para que te acerques, para que les preguntes, para que aprendas algo nuevo? ¿Te sientes atraído o atraída por personas que, que tienen una, una mala cara o que tienen una mala presencia o que sientes que no estén abiertos a compartir el conocimiento que tienen? ¿Eso te inspiraría a acercarte a ellos? ¿O te enamorarías de una persona que no se siente a gusto consigo misma o que carga muchas frustraciones o que no tiene la capacidad de sonreír o de decir no puedo o de decir o de mostrar carácter y decir sí quiero? ¿Qué tipo de personas son a las que te sientes atraído o atraída para acercarte, para aprender? Porque, porque la verdad es que buscamos aprender de personas que nos magneticen, que nos convenzan, no solo con la palabra, sino que detrás de esas palabras haya corazón, haya, haya amor, haya convicción. A esas son a las personas a las que buscamos acercarnos para que nos transmitan, para que nos enseñen, para convivir con ellas. Entonces por eso es que yo les digo que el amarse a uno mismo es el ingrediente fundamental, pero amarse a sí mismo no significa alabarse y decirme, ay, yo estoy muy bien y todo lo que hago está bien y yo tengo la razón y las personas no me comprenden, no quedarme en esa concepción eh, limitada de lo que es el amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo significa mirarse en el espejo y decir, bueno, qué es lo que sí me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que quiero mejorar, qué es lo que me están diciendo también afuera, porque lo que dicen las personas de nosotros también habla de cómo nos hablamos de nosotros mismos o incluso de cómo reprimimos juicios de nosotros que luego vienen de fuera justamente porque nosotros lo pensamos. Nadie nos va a decir nada que nosotros no pensemos ya de nosotros mismos por adelantado. Y si no nos lo tomamos personal, si no lo vemos como una oportunidad de crecimiento, entonces vemos que el amor a uno mismo es como el signo del infinito. A veces bajamos, a veces subimos, porque somos energía, porque nos estamos constantemente moviendo, porque estamos aprendiendo. Y amarse a uno mismo, podría yo concluir para no hacer muy largo el en vivo, amarse a uno mismo sería saber cuál es el mayor amor de tu vida, qué es lo que más amas hacer, no porque no ames a tus personas amadas, a tus padres, a tus hermanos, a tu pareja, a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus amistades. No, no por eso, sino porque tengas la capacidad de reconocer cuál es el servicio que tú quieres hacer por ti, por tu propio gozo, qué es lo que más amas hacer.
¿Y cuál es el mayor gozo que tú tienes al realizar un servicio o al compartir un producto? Porque eso es lo que te va a ayudar a tener un faro luminoso en cualquier momento, al cual te vas a poder asir, al cual vas a poder regresar para centrarte y para iluminar ese camino hermoso que uno construye y que incluso inspira a las personas para que elijan compartir ese camino con nosotros y que podamos entender cuando se tienen que retirar y que podamos entender cuando no se sienten del todo a gusto y que necesitan espacio para sí mismos y que entonces puedan entender a partir de esa comprensión que nosotros también a veces necesitamos ese espacio y que eso no significa no amarnos, que el amor es la expresión más grande del universo, del cosmos, que es la expresión más eh, indescriptible que Dios nos ha dado y que está depositada en cada persona, que no hay personas que sean mejores o peores, sino a veces por no identificar, por no conocer nuestra luz, por no reconocer nuestro valor, por no darnos ese espacio o por no aprovechar los espacios que tenemos y que a veces solamente vemos dolor o rechazo o abandono, son también para eso, para que nosotros podamos reconocer nuestro valor, reconocer nuestras habilidades, retomar nuestros sueños y poder decir esto es lo que quiero y trabajar por ello y diseñar una estrategia para alcanzarlo. Si nosotros nos damos ese permiso y entendemos que no todo el tiempo vamos a ser positivos y que a veces cuando nos asustamos somos negativos y que cuando no nos gusta algo vamos a decir que no, o a veces lo vamos a reprimir y le vamos a decir no a la salud de nuestro cuerpo físico, pero todo eso forma parte de estar vivos y el amarnos a nosotros mismos, el conocernos, en esto que yo les comentaba de si te cuesta trabajo identificarte con quién eres tú y estás más identificado con lo que te dicen que deberías de ser y no te sientes a gusto, es porque no estás reconociendo quién verdaderamente eres, porque cuando uno lo reconoce brilla. No hay persona que no lo tenga. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas pensado de ti, no importa lo devastado que te hayas podido sentir en un momento, eso también forma parte de amarse a uno mismo y de confiar en uno mismo. Y a veces hasta de desconfiar, porque si yo por ejemplo sé que uno de mis valores más importantes no es el dinero, pues no me voy a poner a tratar de despilfarrar, a usarlo como si fuera una millonaria. Entonces ahí es sabio y sano que desconfíe de mí misma, porque yo digo, pues voy a regresarme a lo que me ha ayudado a ahorrar, a tener una mejor situación financiera, de tal manera que pueda acomodarme, de tal manera que pueda resolver de la mejor forma esta situación financiera, pero apegándome a principios de personas que sí son maestras, que sí tienen experiencias en las finanzas, para que yo pueda aprender de ellos y seguir ese camino, aunque yo vaya forjando el mío. Eso es sabio. Por eso es recomendable que si tú deseas amarte a ti mismo en algún área que no comprendas, pues seas primero riguroso y franco o franca de conocer qué es el que tú te ames a ti misma o a ti mismo. Cuáles son las partes que no amas. Y que comprendas que si tú no te amas, no te comprendes, es muy probable que por eso no encuentres la comprensión ni el amor que quieres afuera. Porque tiene que empezar de uno.
yo se los comparto porque es el camino que yo he recorrido y en ese camino voy cada vez amándome más a mí misma y en esa comprensión pues puedo amar mejor a las otras personas. Entonces pues les agradezco que hayan estado en este en vivo. Les invito a que si tienen preguntas o no están de acuerdo con algunos de las explicaciones que yo di, que se sientan en libertad de hacerlo, porque de lo que se trata es de que tú puedas entender que sí se puede amarte a ti mismo y al mismo tiempo amar a otras personas, pero el hacerlo implica poner a trabajar también el arte de la comunicación, el poder comprender al otro, pero si tú te amas a ti mismo vas a ser más sensible, más receptivo a poder entender que sí se puede, que sí es viable. Así que pues espero que les sea de utilidad y pues el próximo jueves hablaremos de rupturas amorosas, de separaciones y de divorcios y cómo desde este enfoque lo que buscamos es pues que puedas resolverlo de la mejor forma para que retomes una vida de amor y entiendas que la persona que amas pues también tiene su vida y así como se encontraron y si ya no se pueden poner de acuerdo, qué mejor que cada quien siga su camino sintiendo que esa es otra manera de amar, el honrar el camino del otro, honrar tu propio camino y abrirte nuevamente al amor. Así que les deseo que tengan una excelente noche, que si pueden lo compartan en sus redes sociales, me van a ayudar mucho a poderlo compartir con mayor cantidad de personas y pues nos vemos la próxima semana. Que pasen un excelente día, tarde o noche.